Córdoba. El asambleísta Sergio Peña dijo que se blinda el 60% de las regalías, se obliga a la transición y de esta a la formalidad. Un informe técnico de 30 días máximo de plazo y se obliga a los funcionarios a trabajar. La minería ilegal no pide permiso y se debe reglamentar para que ésta no tome posesión. Y en este momento interviene el asambleísta Cons Córdoba. Será un día triste para mi región. Estamos queriendo dar un paso, pero retrocedemos 4 o 5 pasos. Y cuando vemos esta ley, que si bien es cierto, la intención es mejorarla, pero al final nos encontramos con una serie de obstáculos, entre ellos que lastima a una ley que por constitución, por régimen especial, pues nos ha dado derechos. Y estoy hablando de la ley amazónica. La ley amazónica, para conocimiento de todos ustedes, genera 2 fondos. El Fondo de Desarrollo Sostenible, que se alimenta por un 4% por cada barril de petróleo extraído en la Amazonía. De eso, el gobierno nos está debiendo, hasta la fecha, más de 2.500 millones de dólares a los gobiernos seccionales de la Amazonía. Y aparte, nos está debiendo por el otro fondo que genera el Fondo Común. Que este Fondo Común se alimenta por un 60% de las regalías, incluidas las que podrían pagarse anticipadamente, el 3% de la venta de contratos de prestación de servicios que se suscriben en la Amazonía, el 12% y el 5% de las utilidades mineras generadas en la circunscripción territorial especial amazónica, de conformidad como lo establece la ley amazónica, también del sector estratégico, del sector de hidrocarburos o del sector de la energía hidroeléctrico. Ya los asambleístas amazónicos lo han referido. El 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de energía en la Amazonía, en fase de operación, el 12% de utilidades excedentes generados de electricidad, etcétera. Por el Fondo Común del tema minero nos están debiendo más de 300 millones de dólares. Eso ya fiscalizado por la Asamblea Nacional 2019-2023. Nos hace falta fiscalizar sin duda 2024 y 2025. Es una millonaria deuda que le deben a la Amazonía. Y ahora con esta ley pretenden borrarnos los recursos que le asignan al Fondo Común por el tema minero. Es más, esa plata ni siquiera la han pagado al Fondo Común, sino está en arcas del Estado. Y el Estado, es decir, el gobierno, a través del Banco Central, Ministerio de Economía, no transfieren al Fondo Común. Pero resulta que esta ley nos dice que nosotros, los ecuatorianos, tenemos que construirles las carreteras, tenemos que darles energía a las grandes empresas, a las corporaciones de energía, cuando todos sabemos, presidente y estimados asambleístas, que las vías en la Amazonía se dañan por la maquinaria pesada de los sectores estratégicos. O veamos la vía que pasa en Morelos, Santiago y Zamora. ¿Acaso no son las boquetas que llevan el material pétreo o el material precisamente minero a Puerto Bolívar y se daña la vía? O veamos en Sucumbíos de Oriana, ¿acaso no es la industria petrolera que nos daña las vías? Y cuando se les pide un favor, no quieren dar el mantenimiento. Debería ser responsabilidad de ellos. Es por eso yo en un momento presenté una propuesta de ley para crear un fondo de compensación vial. Lo negaron. No me dieron paso. Eso debieron poner aquí. Que las vías, que todo el tema integral lo solucionan estas empresas. Lo siguiente, me preocupa el respeto irrestricto y el cumplimiento de la Constitución, presidente. Es que la consulta previa, las compensaciones e indemnizaciones que tienen que hacerle, las fases que deben cumplirse para establecer una minería legal, que son 6 fases hasta lograr la explotación, también está en riesgo. Está en riesgo un derecho muy esencial, que es que cuando el gobierno, una institución incumple,
el pueblo puede acogerse a la resistencia ciudadana. Pero cuando en esta ley le dicen que vamos a poner a la fuerza pública para que sea la que dé garantía, seguridad, estamos volviendo a ese país cuando a través del ejército protegían a Texaco, una empresa que contaminaba, mataba. Estamos volviendo a eso. Le que estamos quitando la responsabilidad, es decir, a la fuerza pública que tiene que estar controlando precisamente las fronteras, impidiendo que no pase pues un gramo de droga. Pero aquí vamos a darles garantía a las transnacionales. Esta ley no es necesariamente para fortalecer o para garantizar al artesano, al pequeño artesano, la pequeña, la mediana, no, son para las grandes corporaciones. Y tras eso se vienen los tratados vinculantes de inversión. Yo estoy esperando, presidente y asambleístas, de parte de la Corte Constitucional, porque le he hecho una recusación ante una jueza que tiene que dar su veredicto sobre el TBI que firmó el presidente Noboa con los Estados Árabes Unidos. Hasta ahora la jueza Claudia Salgado no se ha pronunciado, tiene conflicto de intereses. Y es más, el presidente de la Corte Constitucional ya ha violado el artículo 176 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 3 días tenía para despachar, desde el 16 de enero, no lo ha hecho. Entonces, estamos en un momento donde vemos que quienes hicieron lo posible para que aumente la minería ilegal, y lo voy a decir con este sentido, es decir, desde el 2020, en los gobiernos de Moreno, Lazo y del presidente Noboa, al final son subsecretarios, al final ministros, al final siempre han sido lo mismo. Han permitido, primero cerraron Larcón, recordaron 2020, luego le quitaron recursos a la empresa pública de minería. 2023 el presupuesto llegó a 2,5 millones, le redujeron. 2024 la empresa de minería, la empresa pública, es la que lógicamente procesa el material que lo incautan de la minería legal. Había una denuncia, y eso es público, está en los medios, 5 millones que estaba tasado y que tenían que procesarla. Resulta al final de los días, solamente quienes fueron parte de esta empresa, 2024, el gobierno de ustedes, es decir, hicieron conocer que apenas $1 millón. ¿Y qué pasó con los otros $4 millones? O sea, ¿cómo estamos controlando? Al final, si vemos en el Napo, miren un dato muy clave, muy clave. Gracias. Gracias, muy amable. En el Napo, esta información no es mía, esta información es del pueblo, esta información son de los que defienden los derechos a la vida, aman el agua. El 95% de la actividad minera en Napo se realiza dentro de áreas concesionadas que operan al margen de la ley. Y lo siguiente, dicen que el 5% se realicen en áreas que están fuera de la concesión. Al final lo que nos queda a la Amazonía, compañeros, es tomar agua con mercurio, cianuro e hidrocarburos. Eso el navío ya lo ha demostrado. Mientras el pueblo de Sucumbíos, de Orellana, le pide al gobierno crear, aportar, apoyar un proyecto del río Dué para darles agua hasta 7 cantones, 6 cantones de Sucumbíos y también de Orellana, en el caso que le corresponde también desde otro lugar, ya están los estudios, el gobierno se niega y le quita recursos a los gobiernos seccionales. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cómo podemos garantizar la vida a los habitantes de la Amazonía si estamos condenados a la muerte? Esta ley no soluciona realmente los problemas del pueblo, soluciona sí los bolsillos de las grandes empresas y posiblemente de la familia presidencial, porque tiene intereses en la minería. Muchas gracias.